grabando. Ahora sí, de nuevo, estaba comentando a las que que están escuchando la grabación y no estaba grabando. Lo siento mucho, pero muy buenos días a todas, incluyo a los que están escuchando la grabación. Feliz día. Si estás escuchando la grabación, por favor recuerde de escribirme por chat para avisarme que estás siguiendo el curso, pero por las grabaciones, por favor. Muchas gracias. Bueno, hermanas, estamos en lección 2 de la obra del Salvador. Sabemos que Jesús vino a este mundo para anunciar el reino de Dios y para salvarnos, los pecadores. Y hoy día vamos a aprender cómo Jesús enseñó a los 5,000 y proveyó para sus necesidades, porque Él tuvo compasión de ellos. Y por su gracia, hermanas, Jesús Dios hace lo mismo por nosotros, dándonos todo lo que necesitamos para esta vida. Y sobre todo, proveyendo para nuestra salvación eterna, la sanación espiritualmente, ¿cierto? Entonces, estamos en este mundo para compartir un alimento mejor que la comida física. Estamos aquí para compartir el pan de vida, que es Jesús. Entonces, hoy día tenemos el privilegio de estudiar un poco más de este pan de vida y practicar cómo vamos a compartir Él con otros. Él nos amó y nos sigue amando y no es indiferente a la necesidad de nosotros. Gracias a Él. Entonces, hermanas, empezamos hoy día en oración. Oro que mis palabras, mis pensamientos sean aceptables ante Dios, mi roca y mi redentor. Y oremos juntos ahora. Oremos, hermanas. Amado Padre Celestial, sabemos que en la creación tú hiciste posible que crecerá el alimento para que comamos. Sabemos, amado Jesús, que tú nos has dicho que no nos preocupemos, pues siempre vas a cuidar de nosotros. Ayúdanos, amado Padre y amado Hijo, a no preocuparnos, sino a confiar que tú cuidas de nosotros. Y recuérdanos también que te demos gracias cada día por todas sus bendiciones. Amén. Amén. Bueno, muy bienvenidas a las que están entrando ahora. Qué rico tener ustedes con nosotros. Gracias por estar con nosotros en vivo. Vamos a empezar hoy día, hermanas, con la lección de Jesús alimenta a los 5,000. Okay. Y bueno, esta historia está en muchas partes de la Biblia, pero hoy día vamos a enfocarnos en Mateo 14. Entonces, si tienen Biblias a su lado, pueden tenerlo abierto a Mateo 14. Estamos ahí hoy día. Y para recordar a ustedes los objetivos de este curso, bueno, tenemos dos objetivos principales. Un objetivo es que vamos a leer historias de la Biblia acerca de la obra del Salvador y de la vida de Jesús en esta tierra. En el martes hemos estudiado la historia de perdón, cómo Jesús perdonó al hombre paralítico y también perdona a nosotros. Hoy día vamos a estudiar la historia del 5,000. Okay, y vamos hoy día. También estamos practicando contar. Deseamos contar las historias bíblicas. Y en este curso vamos a tomar oportunidades de practicar con unos a otros. Entonces, hoy día, ¿dónde vamos? Vamos a empezar con la historia. Okay, vamos a empezar allí. Y después vamos a tomar algunos momentos para practicar un poco. Entonces, estamos en Mateo 14 y voy a empezar con el método de las 4 C que usamos en Academia Cristo. La primera C es captar. Entonces, tengo una pregunta para ustedes, para captar un poco de su atención hoy día. Les invito a levantar la mano para contestar o a escribir en el chat. Me encantaría escuchar de cada uno de ustedes. Entonces, la pregunta es, bueno, algunas historias de la vida de Jesús
aparecen en varios de los 4 evangelios. Tenemos 4 evangelios, ¿cierto? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y algunas historias aparecen en algunos de estos evangelios. Por ejemplo, la historia de hoy día de los 4,000 aparece en los 4, aparece 4 veces en la Biblia. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué suponen que Dios nos ha dado esta historia en los 4 evangelios y no nada más uno? ¿Por qué era necesario tenerlo 4 veces? Sofía, gracias por la mano. Sofía Valencia. Ya, gracias. Mira, con respecto a esto, lo importante es que en cada evangelio enfoca un área distinta o describe detalles que en otra descripción no está y se complementan para mostrar la bondad de Dios que tiene cuidado de la gente, más que incluso los propios discípulos, porque al verse frente a esta situación, ellos no sabían cómo alimentarlo y Dios le mostró que Él podía. Y entonces en cada uno de los evangelios lo van enfocando de una forma distinta, pero unidos en torno al Señor. Esa sería la colaboración, mi estimada profesora. Súper. Sí, gracias. Escuché 2 puntos clave. Uno es que cada evangelio es un poco distinto, tiene detalles distintos, pero también tienen unidad, ¿cierto? Tienen una unidad cuando cuentan esta historia. Muchas gracias, Sofía. ¿Alguien más? Veo en el chat de Miriam para que lo veamos en diferentes perspectivas. Gracias, sí, estoy de acuerdo. Yedi, adelante. Ay, disculpa, hermana, no te escucho. Ahí sí. Lo siento, Yedi, no sé qué está pasando. Veo la mano arriba, pero no Ahora sí, ahora ¿me sí. escuchan? Sí, sí, ahora Ok. sí. Bueno, como que dice propósito de cada uno de que la historia aparezca en cada uno de los evangelios es el punto de vista de los escritores también y de qué manera cada uno de ellos estuvo presente. Si nos vamos al evangelio de Lucas, Lucas no caminó con Jesús, pero se sentó con cada uno de los protagonistas de la historia y escribió, ¿verdad? La historia de una manera más, no diríamos coloquial, sino como más intelectual, porque él era un médico. Y si nos vamos a Mateo, Mateo estuvo presente. Si nos vamos a Juan, Juan también estuvo presente, pero de una manera diferente a como estuvo Mateo y su punto de vista fue diferente. Entonces cada uno presenta la historia según la visualización de ellos como humanos, pero bajo la revelación del Espíritu Santo. Amén, amén. El punto clave ya es bajo la revelación del Espíritu Santo, ¿cierto? Sabemos que su palabra es la palabra inspirada de Dios, pero también viene de sus perspectivas y sus dones. Como mencionaste, Lucas como doctor va a escribir un poco diferente que Marcos, por ejemplo. Muy bien, gracias. Janita, adelante, hermana. Bueno, creo que se repite tanto porque pucha lo necesitamos. Necesitamos leerlo, recordarlo, que Dios provee y no necesita mucho. Con poco Él hace mucho. Y eso podemos aplicar no solo a la comida, a nuestras necesidades físicas, pero en todo aspecto de la vida, que no tiene que ser tanto como pensamos. Ya. Wow, gracias, hermanas. Muchos puntos buenos. Muchas gracias. Y sí, ya, lo que dijeron está perfecto. Por ejemplo, imaginamos que hay 4 personas que van a no sé, a un partido de fútbol o van a un concierto o comparten una comida y luego los 4 escriben informes independientes. Cada uno va a incluir diferentes detalles, ¿cierto? Y eso es la gran bendición que tenemos en los 4 evangelios. Entonces, en los 4 evangelios podemos ver detalles distintos,
perspectivos distintos, estilos distintos, pero cada evangelio tiene la palabra inspirada por Dios. Algunos puntos interesantes es que esta historia de los 5,000 se encuentra en los 4 evangelios, que es interesante. Yo creo que es el único milagro que está contado 4 veces en la Biblia. Mateo, el libro de Mateo, lo que vamos a leer hoy día, Mateo estaba escribiendo a un grupo de judíos. Entonces, él habla mucho de citas del Antiguo Testamento, de profecías, porque sabía que la gente va a entenderle, ¿cierto? Y él deja muy claro que fueron 5,000 hombres en este milagro. En el libro de Marcos, Marcos habla mucho de los milagros de Jesús, enfoca mucho en los milagros. Y en la en la historia de los 5,000 en Marcos, él da más información de cómo los discípulos habían estado tan ocupados porque no tienen cosas para comer la gente. Habla más de la compasión de Jesús porque la gente parecían como ovejas sin pastor. Habla más Marcos acerca de cómo Jesús les dijo a sus discípulos que pusieran la gente en grupos específicos, juntaron grupos de 100 o de 50. Entonces, la misma historia, pero más detalle. En el libro de Lucas, Lucas está bien ordenado, ¿cierto? Como doctor, y nos dice que era un lugar apartado de la ciudad de Bethsaida. Y al final en el libro de Juan, Juan habla un poco más de la monte, que ellos subieron a un monte y había mucha hierba. Dice Juan que fue Felipe quien vio lo imposible de dar a comer a tantos. Habla de cómo Jesús dio gracias. Y también Juan tiene un note importante que después de este milagro, la gente quisieron hacer rey a Jesús. Querían hacer Jesús como rey de pan, rey de materiales, porque después de ese milagro todavía no entendieron que es el rey de nuestras almas del mundo y no de cosas materiales. Pero bueno, vamos a enfocarnos hoy día, hermanas, en Mateo 14 y sabemos que la alimentación de los 5,000 no es mentira ni fábula, es una historia verdadera, muestra el poder de Jesús. Y con eso vamos a contar la historia. Hermanas, recordamos que cuando contamos la historia, deseamos contarlo usando exactamente lo que está en la Biblia. Por eso podemos leerlo directamente de la Biblia o podemos usar nuestras propias palabras. Pero la idea no es incluir nuestro punto de vista o detalles de nuestra parte. No queremos agregar cosas, ¿cierto? Deseamos contar exactamente lo que está en la Biblia. Entonces, hoy día tenemos la bendición de que uno de ustedes va a contar la historia para nosotros. Doy la bienvenida a Ma. Ma va a contar la historia de Mateo 14 para nosotros hoy día. Muchas gracias, Ma. ¿Estás dispuesta todavía, hermana? Hermana Ma, ¿está con nosotros? Sí. Perfecto. Adelante, Ma. Muchas gracias. Bueno, conforme la palabra, ¿verdad? Lo dice que estaba oyendo Jesús y se apartó de allí a una barca a un lugar desierto y apartado. Dice, y cuando la gente lo oyó, le siguió desde varias ciudades. Dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas. Dice, y sanó a los que entre ellos estaban enfermos. Dice, cuando ya anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Dice, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren alimentos.
Y Jesús les dice, no tienen necesidad de irse, darles vosotros de comer. Y ellos le contestaron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traedlos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo y partió y dio los panes a los discípulos. Y los discípulos los repartieron a la multitud. Dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos y 12 cestas llenas. Los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. La palabra de Dios. Muchas gracias, Ma. Muchísimas gracias. Disculpa. Gracias, Ma, por contar la historia. Gracias por compartirlo con nosotros de nuevo. También les invito a ustedes, si desean hacer en el siguiente curso, si desean compartir la historia con nosotros, están invitadas. Avísame nomás, ¿ok? Muchas gracias, Ma, por eso. Entonces, hermanas, antes de que practicamos nosotros, antes de que aplicamos esta historia en nuestras vidas, vamos a tomar 5 minutos para estar en la misma página, para asegurarnos que hemos leído bien la historia, ¿ok? Entonces, ayúdame en el chat o pueden levantar la mano si desean contestar. Ayúdame con las preguntas de considerar. ¿Quiénes son los personajes de esta historia, hermanas? ¿Quiénes son los personajes aparte de Jesús? Bueno, tenemos Jesús, ¿cierto? ¿Quién más? ¿Quién más, hermanas? Sofía, adelante. Sí, primero Jesús, los discípulos, la gran multitud que seguía a Jesús. Esos serían más o menos los que nombran en forma general, porque específico nombran a Jesús y a los 2 discípulos que preguntó que dónde iban a sacar tanto dinero para alimentar. Y Jesús les dijo, que orando, el Señor lo multiplicó. Eso sería, profesora. Gracias, Sofía, y también gracias a Karen y Miriam que escribieron los comentarios en el chat. Sí, acá tenemos Jesús, tenemos la multitud, la gente, ¿cierto? Los 5,000, más que 5,000 de hecho, y tenemos los discípulos con ellos. Súper, muchas gracias. Entonces, ahora, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Si estamos pintando la imagen en nuestras cabezas, acerca de nuestra mente, acerca de esta historia, ¿qué podemos ver? ¿Cuáles objetos? Fátima, adelante, hermana. Son los panes, los peces, los canastos, también la hierba, el lugar apartado. Amén. Perfecto. Sí, gracias, Fátima. Eso es que tengo yo también. Los panes, los pescados, 5 panes, 2 pescados, y después más, ¿cierto? Las 12 cestas, canastas, llenas de lo que sobró después del milagro. También un lugar apartado, ¿cierto? Sabemos que Jesús llegó allá en barca. Entonces había una barca, Jesús llegó allá, podemos ver la gente, mucho detalle que podemos imaginar de la Biblia, directamente de la Biblia. Muchas gracias. Hermanas, ¿dónde ocurrió esta historia? Bueno, sabemos de los 4 evangelios. En general, sabemos que Jesús cruzó a otro lado del mar de Galilea. Sabemos eso del Evangelio de Juan, no está Mateo. Cruzó a otro lado del mar de Galilea y subió un monte. Sabemos que es un lugar apartado y un evangelio menciona que es un lugar apartado de Bethsaida.
Entonces, más o menos sabemos que estamos en esta región, no hay locales cerca, no hay ciudades cerca, porque la gente no tenía comida ni lugar de comprarlo, ¿cierto? Y Jesús estaba buscando ser apartado para tener un momento de reflexión, de silencio. Pero la gente lo siguieron por la tierra. Imagínense, veo en mi mente Jesús cruzando el mar en un barco. En una barca y la gente corriendo, caminando alrededor del mar, ¿cierto? Para llegar donde está él. También menciona aquí que Jesús sanó a los que estaban enfermos. Entonces también estoy imaginando personas llevando los enfermos a donde está Jesús. Qué increíble esta gente. Es claro porque Dios tenía compasión de ellos, como llegaron de tan lejos caminando, llevando los enfermos a él. Wow. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Tenemos en Mateo un punto clave en versículo 13. Dice, cuando Jesús recibió la noticia, fue a esta parte apartado. ¿Saben ustedes qué era la noticia que recibió Jesús? Fátima, adelante, hermana. De la muerte de Juan el Bautista por Herodes. Sí, sí, gracias. Sí, justo antes, en 14, habla de como de la muerte de Juan el Bautista. Entonces, en versículo 13 dice, cuando Jesús recibió esta noticia, se retiró él solo. Quería tomar un momento solo. Okay, muy bien. Ya, ahora, hermanas, ayúdame, por favor. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que podemos encontrar aquí? A veces hay más que un problema. ¿Cuál es el problema? Muchas gracias. Veo las manos de dos hermanas. También estoy mirando el chat, algunos comentarios allá. Adelante, Sofía. Sí, dice el primer problema que no tenían que darle de comer a esa tremenda multitud y los discípulos no sabían cómo solucionarlo. En cambio Jesús ya lo tenía. Y aparte de eso, el otro problema, la incredulidad de los discípulos de ver esa tremenda y no sabían qué hacer. Eso sería, mi estimada profesora. Sí, perfecto. Y suena como lo escribió Miriam, la falta de comida y la distancia que estaban de los pueblos. Muy bien, muchas gracias. Y hermanas, sabemos que se resuelve este problema por el milagro de Jesús, ¿cierto? Le sana las dolencias, les da a comer a todas, hacia saciarse, ¿cierto? Hasta saciarse. Entonces, sí, se resuelve el problema. Ya, hermanas, muchas gracias. Esta parte de considerar es muy importante porque valoramos la palabra de Dios tanto que deseamos asegurarnos que lo hemos leído bien y ahora estamos listas para aplicarlo a nuestras vidas. Entonces, hermanas, ahora hemos llegado a consolidar. Sabemos que esta historia se trata de Jesús y cuando Jesús alimentó a la multitud. Jesús alimentó a la multitud en esta historia. Ahora, ¿qué significa esta historia para nosotros ahora, hoy en día? Me ayuda, por favor, ¿ok? Pregunta número 2. ¿Qué pecado podemos ver, hermanas, en esta historia y confesar en nuestras vidas? ¿Qué pecado podemos ver en esta historia y confesar en nuestras vidas? ¿Qué opinan ustedes? Adelante, Miriam. Sí, yo la tuve que compartir esta clase creo que hace 2 años más o menos, y lo que yo por ahí vi es que muchas veces vemos el problema muy grande, ¿no? Como por ahí los discípulos vieron a esa multitud
Y si nosotros nos lo llevamos a nuestra vida, por ahí vemos una multitud de problemas adelante de nosotros y vemos nuestras manos así y decimos, ay, no tengo nada. Y vemos el problema que sería la multitud, pues para nosotros, no sé, familia o dinero, lo que sea. Y por ahí no sabemos que lo tenemos a Jesús. Y que Jesús, a través de esta historia, nos cuenta que él tenía 5 panes y 2 peces, hizo un milagro tremendo, y nosotros nos miramos así la mano y decimos, no tengo nada, oiga, no tengo nada. Y Jesús está ahí esperando que vos mires al cielo como Jesús miró en ese momento al cielo, y des gracias por lo que tenés, así sea poco o mucho, des gracias, y después vamos al problema. Eso es lo que a mí me llevó esta historia a reflexionar, que no importa la multitud, lo grande que sea tu problema, lo que vos veas que tenés al frente, es lo importante es que lo tenés a Jesús, y Jesús con lo que vos tengas en tus manos en ese momento va a ser un milagro tremendo. Amén. Muchas gracias, Miriam. Hermosa reflexión. Karen, adelante. Sí, estoy de acuerdo con la hermana. Yo creo que lo que podemos ver ahí es y que muchas veces dudamos del poder de nuestro Dios maravilloso que tenemos, que Él nos puede sacar de cualquier problema, pero a veces nos enfocamos más en el problema que dejamos de ver lo maravilloso que puede ser Dios y que realmente nunca nos ha dejado. La verdad, como testimonio puedo decir que me consta y que lo he vivido en carne propia, que Dios siempre cuida a su pueblo, y a veces dudamos de eso. Nos enfocamos más en el problema que en nuestra fe en Dios. Y yo creo que en esta historia eso fue lo que pasó, se enfocaron más en la multitud que en lo que Jesús podía hacer por ellos. Amén. Amén. Wow, estoy tan de acuerdo. Es un pecado que puedo confesar en mi vida personal, que tristemente es tan fácil enfocarme en problemas o enfocarme en lo que pienso que necesito y olvidar de la bendición de Jesús y su presencia en mi vida. Recuerdo bien un momento en mi vida hace tiempo, hace muchos años, cuando estaba sufriendo un poco con depresión y estaba orando a Dios. Y estaba un poco como, ay Dios, ¿dónde está este paz que me ha prometido? ¿Dónde está? No lo siento, no lo siento. Estaba un poco, bueno, con dolor. Y en este momento estaba buscando bendiciones de Dios y no estaba buscando Dios. Es decir, que estaba enfocándome en mis problemas y estaba pidiendo necesidades, paz, pero olvidé que Jesús mismo es paz y su presencia que todos tenemos. Eso es todo. Entonces, sí, es algo que necesito recordarme casi cada día, que Dios es lo que necesito. Él es suficiente, ¿cierto? Y Él nos da lo que necesitamos. Podemos confiar en Él por eso. Muchas gracias, hermanas. Muchas gracias. Ahora, en esta parte de la Biblia, en Mateo 14, 13 a 21, ¿en qué versos y palabras de esta historia podemos ver el amor de Dios, el evangelio, la gracia? ¿Dónde podemos ver su amor? ¿Qué opinan ustedes? Buenos días, pastora, bendiciones, ¿cómo está? Buenos días, qué rico escuchar tu voz, hermana, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, contenta de estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes. Yo también. Sí, estaba así, no pude entrar la clase anterior porque andábamos de viaje y eso, pero ya estamos nuevamente acá y bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de poder entrar hoy. Amén, amén. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, en esta historia vemos el amor de Dios en el que Él no se fijó de pronto en la multitud o en la cantidad de personas que estaban, sino en reflejar de pronto lo que Él vino a la tierra, ¿verdad? Y fue a dar el amor,
a todos, no importando de pronto las circunstancias o la situación en la que se estaba viviendo ese momento, pues él afloró ese amor que es él mismo, y bueno, y pudo hacer lo del milagro de poder alimentar todas esas personas, y es donde se ve ese gran amor, es que él hizo todo sin importar de pronto las circunstancias o lo que estaba pasando. Amén, amén. Muchas gracias, muchas gracias. Sofía, adelante. Gracias, profesora. En el versículo 18, cuando él dice, 19, mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, los levantó los ojos al cielo, los bendijo, partió, dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Entonces podemos ver el cuidado que tiene el Señor. Él se preocupó que ellos no podían volver sin comer porque se podían desmayar. Él desde ya veía la debilidad de las personas y él no dudó en multiplicar los panes para darle de comer a toda esa multitud. Y hasta el día de hoy el Señor se preocupa de proveer lo necesario para sus hijos, pero hay una condición: que puedan creer en Él, que lo puedan buscar, porque esa multitud lo buscaba a Él, lo buscaba para escucharlo, para seguirlo, y el Señor, viendo sus necesidades, les proveyó los alimentos. Esa sería, profesora, al respecto. Amén. Gracias. Muchas gracias, Sofía. Sí, gracias por comentarlo y gracias por compartir el versículo 19. Y sí, Dios estaba cuidando a la gente tanto, no solo hizo el milagro, ¿cierto? Mostró a ellos la bendición, que él miró al cielo y bendeció la comida antes de hacer el milagro. También tomó un momento para asegurar que estaban sentados en la hierba. En otros evangelios podemos ver que él dio instrucciones a sus discípulos para separar la gente, para tenerlos ordenados, para no tener un problema cuando llegó la comida. Sí, hay mucho amor allá, y ejemplo de cómo nos cuida hoy en día también. Miriam escribió en el chat que podemos ver su amor porque y se preocupó por todos, no solamente de los hombres, tanto mujeres como niños. Qué increíble que este maestro de la ley en este momento estaba enseñando a todos, a mujeres, niños y hombres. Cuando en este momento en los sinagogas y todo, usualmente los maestros de la ley estaban ahí nomás, o los hombres. Pero Jesús, afuera en un monte, estaba enseñando a todos. La gracia de Dios es para todos, niños, mujeres, hombres. Yedi, adelante. Bueno, profe, yo puedo ver la gracia de Dios en esta historia. Primero, cuando Jesús le dice a las personas, a los discípulos, que le diga que se sienten en la hierba fresca, eso habla de reposo, habla de paz, de tranquilidad, de esperar en Él. Aparte de eso, la gracia de Dios la podemos ver cuando Cristo le dice a sus discípulos, ¿verdad?, qué es lo que tienen. Y Él dice, solamente tenemos 5 panes y 3 pececillos. Y entonces ahí es cuando Dios nos muestra a nosotros que no veamos lo que nos falta, ni lo grande de nuestro problema, sino que veamos lo que tenemos y lo presentemos delante de Él, porque nosotros hacemos lo fácil y a Él le toca hacer lo difícil, lo sobrenatural, lo que nosotros como hombres se nos hace imposible hacer. Muchas gracias. Sí, un milagro es imposible para hombres. Para Dios nada es imposible, y Él hizo este milagro. Y hace milagros en nuestra vida también, ¿cierto? Cuando sentamos en la mesa, no aparece la comida allí como milagro de Dios. Pero es un milagro que llegó esta comida a nuestras mesas. Dios nos da el sol, nos da la tierra, la lluvia, los trabajadores. Imagínense cuántas cosas necesitan pasar para que la comida pueda llegar a nuestras mesas, ¿cierto? Nos cuida hoy en día por medio de otras personas. Nos cuida por su naturaleza, que está haciendo la comida para nosotros, los animales.
Entonces, Jesús y sus milagros existen hoy en día también. Hermanas, también pienso en, bueno, no está en esta parte, en Mateo, pero en Marcos cuando habla de esta misma historia, Marcos también se menciona que Jesús comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces, cuando Jesús vio la multitud, aquí es precioso, en versículo 14 dice, tuvo compasión de ellos, ¿cierto? Y cuando Jesús vio ellos, tuvo compasión de ellos, sanó a los que estaban enfermos. Y sabemos del Evangelio de Marcos, empezó a enseñarles muchas cosas. Entonces, aquí es una historia hermosa de cómo Jesús cuida. A Jesús le importa nuestro ser, todo nuestro ser, la ser espiritual, también física. Y es muy lindo que Jesús sabe, bueno, lo más importante es enseñarnos lo que necesitamos saber de su reino, pero también nos cuida como Él desea cuidarnos, lo que es mejor para nosotros. Bueno, hermanas, la última pregunta de consolidar. Ahora, ¿qué vamos a pedir que Dios obre en nosotros para poner en práctica? ¿Qué opinan ustedes? Ahora, ¿qué vamos a pedir que Dios obre en nosotros? Adelante, Sofía. Que tengamos compasión de los necesitados, porque actualmente lo que más se necesita es el alimento espiritual, la consolación. Hay mucha juventud desorientada, mucha juventud que no sabe qué hacer, en quién creer, y nosotros tenemos la llave a través del amor de Cristo, a través de su presencia, a través de su bondad, porque Él no desecha a nadie que lo busca quebrantado. Y ahora actualmente hay mucha confusión alrededor de nosotros, y nosotros tenemos la llave en la oración y en la compasión de poder darles una palabra de aliento, de esperanza a tanta gente desesperanzada. Eso sería, porque se habla de la multiplicación del pan y los peces, pero nosotros también tenemos la multiplicación de una palabra de esperanza a tanta multitud que está desorientada. Eso sería, profesora. ¡Ay, qué hermosa! Yo voy a robar eso y usarlo cuando enseño este curso de nuevo. La multiplicación de la palabra. ¡Qué hermosa! Buena conexión. Sí, sí. Y estoy muy de acuerdo. Pedir la compasión que Jesús tiene en versículo 14, que nosotros también tenemos esta compasión, ¿cierto? Veo en el chat que una oración que Jesús aumenta nuestra fe, Espíritu Santo aumenta nuestra fe. Sí, por favor. Sí, y lo hace por medio de su palabra. Adelante, Anevis. Pastora, también la fe, porque, o sea, cuando nosotros de pronto estamos viendo las cosas o por lo que puede estar pasando en el momento, lo que pasaba en ese momento era de que los apóstoles que estaban con el Señor, los discípulos, en medio de todas esas cosas, ellos estaban pensando como que cómo vamos a hacer o qué vamos a hacer, ¿verdad? Como con esta cantidad de gente, cómo los vamos a aumentar si lo que tenemos es poco. Aún ellos en ese momento, ellos no veían más allá de pronto de lo que el Señor podía hacer, ¿verdad? Podemos decir que faltaba fe en el creer, aunque ellos tenían al Señor Jesucristo ahí al lado. Ahora, a veces nosotros que de pronto no lo vemos, ¿verdad? Sabemos que mora el Espíritu Santo de Dios en nosotros, pero no tenemos físicamente ahí al lado de nosotros. En muchos de nuestra vida diaria, a veces dudamos de que el Señor pueda hacer algo. Y es de pronto lo que nosotros podemos pedirle al Señor o practicar más en nosotros es la fe. Al creer que el Señor está con nosotros y que no importa la circunstancia o el momento que estemos pasando, sabemos que el Señor está ahí. Entonces, que en nosotros la fe pueda aumentar cada día más. No dudemos en momentos de las circunstancias, sino que nos podamos mantener en esa fe de que el Señor está con nosotros hasta el fin, dice su palabra.
Entonces mantenernos ahí en esa fe y esa esperanza. Sí, gracias. Tus palabras me hizo pensar. Hoy día en la mañana estaba leyendo la historia de Lázaro, o no, sí, y del hombre rico en Mateo. Y cuando el hombre rico estaba pidiendo a Abraham que puede enviar no era Lázaro, a enviar a alguien a su familia en la tierra, porque el hombre rico estaba pidiendo que envíe a alguien a su familia para avisarle que Jesús es real, que deberían tener fe. Entonces estaba diciendo, envía a alguien a ellos, a mi familia. Y Abraham comentaba, pero ya tienen los profetas, ya tienen la palabra de Dios. Eso es suficiente. Si no creen la palabra de Dios, no van a creer a alguien que se envió a alguien a ellos. Y me hizo pensar, wow, el poder de la palabra de Dios, ¿cierto? Si deseamos aumentar nuestra fe, sabemos que nosotros no podemos, que el Espíritu Santo lo hace. Entonces, ¿qué hacemos? Como ustedes comentaron, en oración pedimos ayuda y leemos la palabra de Dios, porque ahí el Espíritu Santo está creciendo nuestra fe. Ay, perdón, hermanas, por tema de tiempo necesito avanzar en la lección, pero muchas gracias por todos los comentarios. Qué lindo tener este momento de aplicar la historia en nuestras vidas. Y ahora que hemos pensado bien en la historia, podemos pensar en cómo vamos a compartirlo con otros, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a tomar un momento para pensar un poquito de las ventajas de leer o de contar una historia bíblica, ¿ok? Entonces recordamos que deseamos contar la palabra de Dios con otros. Sabemos que contar es el paso 2 de las 4C y en este paso simplemente queremos asegurar que otros sepan la historia. Quizás nosotros somos las únicas Biblias que van a leer. Es decir, que quizás no van a abrir una Biblia y leerlo, pero pueden escuchar la palabra de Dios por medio de nosotros, ¿cierto? Entonces, contar es una forma de compartir la Biblia con otros y confiar en la palabra. Deseamos compartir lo que dice nomás. No estamos predicando, no estamos agregando nuestras propias palabras, estamos simplemente compartiendo una historia con ellos para que puedan tenerlo grabado, para que puedan pensarlo y quizás si hay tiempo podemos hacer preguntas con ellas o con ellos acerca de la historia. Entonces, ¿cómo contamos la palabra de Dios? Bueno, simplemente tenemos la opción de leerlo siempre, ¿cierto? Entonces, siempre podemos abrirlo y leerlo. Fácil, fácil. También podemos contar la historia con tus propias palabras. Esa me gusta mucho porque dependiente de la gente, a veces hay que cambiar las palabras un poquito para que sirva mejor. Por ejemplo, cuando estoy hablando con ustedes es una cosa. Están aquí para aprender la palabra de Dios. Están en la palabra de Dios. Quizás con alguien que no está acostumbrada a las palabras de la Biblia, como la palabra de salvación o la palabra de gracia, quizás necesito usar otras palabras para explicarlo mejor, ¿cierto? Porque si digo salvación, o si digo Mesías, o si digo, no sé, no van a entender. Entonces, tengo que explicar un poco más. Si estoy contando una historia a mi hijo de 5 años, claro, voy a cambiar un poco las palabras para que él entienda mejor, ¿cierto? Entonces, deseamos ser fiel a la palabra de Dios, pero también contar la historia en una manera para que entiendan. También hay otras formas de contar la palabra, ¿cierto? Podemos dialogar, podemos hacer una obra de teatro, una drama, mostrar un video. Videos son espectaculares. Podemos hacer un audio. Hay muchas formas, ¿cierto? Pero en este curso vamos a enfocarnos en leer la palabra o contarlo con nuestras bocas. Entonces, ¿cuál prefieren? ¿Cuál es mejor para compartir la palabra de Dios? ¿Leer la historia
o contar la historia? Por favor, escriben en el chat. ¿Cuál piensan ustedes que es mejor, leer o contar? Escríbalo en el chat, por favor. Leer o contar. Veo un para contar. Leer. Vamos, hermanas, quiero escuchar de todas. Y si no saben, dice que, no sé, o dice los dos. Está bien, no es una prueba. ¿Cuál es mejor? Va a depender mucho de la historia y del grupo. Ok, muy bien. Leer y contar. Gracias, Mercedes. ¿Cuál prefieren, leer o contar? Ambas, leer y contar. Muy bien. Muy bien. Bueno, hermanas, no hay una respuesta perfecta, ¿cierto? Ahora vamos a ver que hay ventajas de los dos. Las ventajas de leer. Bueno, si estamos leyendo, no se pierde nada, ¿cierto? Tenemos la autoridad de la palabra de Dios en nuestras manos y si estamos leyéndolo, no vamos a perder nada. También sabemos que tenemos, como comenté ya, la Biblia tiene autoridad. Y cuando leemos la palabra de Dios, muestra que lo que estamos haciendo es de acá, es de la Biblia y no es de nosotros, ¿cierto? También cuando leemos, podemos invitar al grupo a leer. Podemos, si estoy hablando con una amiga, puedo abrir mi Biblia con ella y podemos compartir, podemos leerlo juntos también, ¿cierto? También si estamos leyendo, el grupo se puede seguirlo, pueden parar y pensarlo, quizás pueden leerlo de nuevo en casa. Entonces hay muchas ventajas de leer, hay muchas ventajas. También hay muchas ventajas de contar, ¿cierto? Cuando contamos las historias, quizás no vamos a tener la Biblia siempre en mano, ¿cierto? Bueno, quizás en el celular sí, pero si no lo tenemos en mano, si estoy caminando con mis peritas, o estoy juntando con alguien y no tengo mi Biblia, puedo contar sin la Biblia, ¿cierto? Cuando estoy contando, quizás puedo captar más la atención de otros, ¿cierto? Puede ser más animado. A veces cuando personas leen la historia están tan enfocados en leerlo bien que no están captando la atención o no pueden ser tan expresivos. Cuando contamos la historia, nuestras caras, nuestros gestos también pueden contar la historia, ¿cierto? Además, en el mundo hoy día hay algunas personas que no están acostumbradas a leer. No es decir que no puedan leer, pero no están acostumbrados a leer la Biblia, que es otro estilo, otras palabras. Contar es una forma para que todos puedan entender. Podemos usar vocabulario apropiado cuando contamos la historia. También Cristo nos enseñó que en la Biblia Él enseñaba así, ¿cierto? Jesús en la tierra usó historias, usó parábolas. Entonces, es un buen maestro y deseamos aprender de él. Podemos hacer lo mismo. Y la comunicación oral es una linda forma de tener relaciones con otros, tener confianza con ellos, mostrar que estás hablando con ellos. Es hermoso. Entonces, hermanos, los dos, leer y contar, los dos son hermosos. Y ahora, ustedes necesitan tomar un momento y pensar en su vida, ¿Es complicado compartir la palabra de Dios leyéndolo? Por ejemplo, conozco a algunos hermanas, que están tan nerviosos de leer la palabra de Dios, están tan nerviosas de no equivocarse. Entonces, para ellos es mejor contarlo, ¿cierto? O hay otros que desean leerlo nomás, porque desean tener exactamente lo que está ahí.
Hay otros que hacen los dos, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden pensar lo que es mejor para ti y para los que están enseñando. Entonces, ahora vamos a tomar algunos minutos para practicar, ¿ok? Dios es bueno. Aquí tenemos un grupo de mujeres, mujeres que, bueno, podemos tener toda la confianza con unos a otros, ¿cierto? No importa si contamos la historia perfectamente, no, estamos practicando nomás entre hermanas, gracias a Dios, ¿ok? Entonces, vamos a practicar. Y les invito a hacer lo que sea mejor para ti. Si estás un poco nerviosa, quizás sería mejor leer la historia con una hermana ahora. O si quieres puedes intentar contando la historia sin ver la Biblia, ¿cierto? O quizás puedes hacer los dos. Lo que sea mejor. Pero la idea es que cada uno de ustedes pueden contar la historia de los 5,000. Ahora, hermanas, hay muchas oportunidades de compartirlo. Entonces, mientras ustedes están practicando, que recuerden que ese no es solo para vivir aquí en este curso. Deseamos compartir esta historia en otras partes. Entonces, quizás en casa con los niños, alguien va a decir, ¿por qué es importante orar antes de comer? ¡Qué oportunidad compartir la historia de Mateo 14! ¿Cierto? Qué oportunidad de compartir cómo Jesús bendeció la comida antes de compartirlo. Qué oportunidad de hablar del milagro de la comida que tenemos. Y cómo Jesús hace milagros en nuestras vidas. Ustedes pueden contar esta historia en la mesa hoy día. También, si alguien está pensando, ¿debemos preocuparnos por las necesidades físicas de los demás? De nuevo, otra oportunidad de leer Mateo 14 y hablar de balance, de preocuparnos por la vida espiritual y también necesidades físicas de otros. Si alguien pregunta, ¿puede Dios realmente cuidar de mí? Ya, podemos conversar con ellos acerca del milagro del 5,000. Si Dios puede hacer este milagro, puede hacer milagros en nuestras vidas. Entonces, ahora les toca. Vamos a separar ustedes en grupos pequeños, ¿ok? Entonces, ahora en su pantalla va a aparecer una instrucción para hacer un clic para entrar a un otro salita de Zoom. Y en esta salita te vas a encontrarte con otra hermana, otra compañera de esta clase. Entonces, lo que deseo es que ustedes tomen un momento de contar la historia a la otra hermana, ¿ok? Entonces, por favor, yo sé que ustedes quizás pueden ser tentadas a conversar de otras cosas, como, ya, tú eres de Argentina, yo también. No, hermanas, no. Estamos tomando este tiempo para conversar, para contar la historia. Entonces, aprovechar de la oportunidad. Y la persona que tiene el cabello más corto va a empezar. ¿Ok? La persona con el cabello más corto va a empezar. Entonces, ustedes pueden empezar allí. ¿Ok? La Carolina, yo sé que tú no puedes participar en esta actividad, lo siento mucho. Pero lo que puedes hacer, Carolina, es que puedes practicar a ti mismo. Es lo que hago yo también. Puedes contar la historia o puedes escribir la historia. ¿Ok? Mientras. Disculpa que no puedes hacer la actividad con nosotros. Ya, empezamos, hermanas. Voy a hacer los grupitos ahora. Mientras estoy haciendo los grupitos, ¿hay algunas preguntas, hermanas? Ahora no hay preguntas. Ok, permiso. Esa 3, súper, muy bien. Entonces, gracias a todos. Ya, Esther y Mercedes, ustedes van a estar juntas. Fátima y Yeti, ustedes van a estar juntas. Karen, Ma y Miriam,
Miriam no va a hacer la actividad. Está bien, Miriam. Muchas gracias por comentarlo. Entonces, va bien para cuando estoy haciendo los grupos. Muchas gracias. Ya, hermanas, entonces ahora Karen y Ma van a estar juntas. Ustedes van a tener algunos minutos en sus salas pequeñas. Después vamos a regresar y vamos a terminar con la clase. ¿Ok? Que disfruten sus conversaciones. Adelante, hermanas. Muy bienvenidas de nuevo al grupo más grande. Hemos perdido algunas por tema de internet. Espero que se pueden entrar de nuevo. Pero ustedes, ¿cómo está? ¿Cómo les fue? Yerde, dime, ¿cómo te fue, hermana? Excelente, profe, excelente con la hermana Fátima, hermosísima mujer. Ella es la que va a contar la historia, porque lo hace maravilloso. Ay, qué bien. Gracias por comentarlo. Y Mercedes, ustedes, ¿cómo les fue? Bien, profesora, con la hermana que me tocó, hemos compartido, ¿no? Acerca de Mateo 14, versículo 3, 21, donde más que nada, ¿no? Hemos rescatado que da el mensaje de esta historia, donde debemos fortalecer nuestra fe hacia Jesús, alimentarnos espiritualmente, ¿no? Día a día, Él es el pan de cada día, de cada uno de nosotros. Y ha sido hermoso compartir esta historia ambas. Qué bien. Muchas gracias, Mercedes. Y Ma, ¿cómo te fue con Karen? ¿Me escuchas, Ma? Parece que algo pasó con el audio de Ma y hemos perdido la Karen. Es mi culpa, no. Algunos de ustedes ya sabían, si se bota, si a veces Zoom te bota, ¿cierto? Y hay que regresar por el enlace de Zoom, pero quizás algunos no expliqué bien. Entonces es mi culpa si no puede regresar en el momento. Pero gracias. Ahí está Karen. Gracias a Dios regresó. Ahí vamos. Bueno, hermanas, de nuevo recordamos por qué. ¿Por qué tomamos un momento de hacer eso? Para practicar, porque sabemos que la palabra de Dios es viva y poderosa. Sabemos que fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje es la palabra de Cristo. Entonces queremos practicar porque deseamos compartir esta palabra con otros. Entonces, muchas gracias a todas. Y si tenían un problema con un grupo pequeño, si no funcionó o si había una molestia, me avisas nomás por WhatsApp, ¿ok? Comunica conmigo, porque intento hacer muchos grupos pequeños para que ustedes puedan conocer unos a otros y para que puedan practicar. Pero si algo no está funcionando, me avisa, por favor, ¿ok? Ya, hermanas, para martes su tarea es ver el video de lección 3 y también leer la historia de Lucas 19, 28 a 44. Okay, Lucas 19, versículos 28 a 44, por favor. Ahí vamos al martes. Ustedes tienen un fin de semana de descanso, pero por favor que hagan la tarea. Y hermanas, vamos a terminar hoy día con una bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Guarde al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén, hermanas. Tenemos paz en Jesucristo. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Nos vemos el martes. Que Dios les bendiga. Bendición, mi hermana. El martes nos vemos. Y bendiciones para todas las compañeras también. Buen fin de semana. Para todos. Dios los bendiga. Hasta el martes. Hasta martes. Que Dios te bendiga también, hermana.